Bendiciones, soy Héctor Cornejo y queremos compartir con ustedes el tema Confrontados por la compasión y la generosidad. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículos 15 al 16. Pero antes, adoremos al Señor. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.
Oremos. Gracias, mi buen Dios, porque tu favor y tu gracia está con cada uno de nosotros, y por ser nuestra paz en medio de tantas dificultades. Ahora, mi buen Dios, predispone nuestros corazones para que al escuchar tu palabra nos motive a ponerla por obra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Familia, Mateo nos comenta que previo al milagro de la alimentación a más de 5,000 personas, Jesús recibió la mala noticia de que Herodes había matado a Juan. Fue entonces que Jesús buscó la soledad, como muchos de nosotros cuando tenemos que enfrentar un dolor a solas con Dios. Buscamos fortaleza para enfrentar la impotencia de los desafíos de la vida. Sin embargo, Jesús no se entregó al dolor, más bien volvió a su ministerio, sanando y mostrando su compasión al alimentar a más de 5,000 personas. Lo que parecía insuficiente fue más que suficiente. Con tan solo 5 panes y 5 peces, comieron miles hasta sobró. Esto nos lleva a reflexionar que hay ocasiones en que nuestra contribución a Jesús pensamos que es muy pequeña, pero lo cierto es que Jesús puede multiplicar sus dones, su tiempo o su riqueza. La gente reconocía en Jesús a un gran sanador, pero ¿cuántos comprendieron quién era en realidad Jesús? Buscaban a Jesús para alcanzar sanidad física, pero ¿cuántos se acercaron a Él deseando la sanidad espiritual? Pero si iban anhelando prolongar sus vidas en la tierra, la pregunta es, ¿cuántos fueron para obtener la seguridad de la vida eterna? Familia, la gente puede buscar a Jesús para aprender lecciones valiosas de la vida, o buscarlo solo con la esperanza de conseguir remedio para su dolor. Si es así, habremos perdido la totalidad del mensaje de Jesús en su plan eterno para nosotros. Por eso Mateo dice que la compasión y la generosidad tiene 4 elementos. El primer elemento dice que el verdadero discípulo es quien persevera en la palabra. El segundo elemento dice que la generosidad de Cristo al alcance de todos. El tercer elemento dice que somos provistos para proveer en toda buena obra. Y el cuarto elemento dice que el corazón noble en las cosas nobles se afirma. Gloria a Dios. Confrontados por la compasión y la generosidad, en Mateo capítulo 14, versículo 15 al 16 dice: Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Mirad la multitud. El lugar es desierto y la hora ya muy entrada. Despídelos para que vayan a las aldeas y compren para sí pan, porque no tienen que comer. Dadles de comer. ¿Quieres que compremos pan suficiente para alimentarlos a todos? ¿Cuántos panes tenéis? 5 y 2 peces. Traédmelos. Dividid a la gente en grupos de 50 para alimentarlos.
siempre, Señor del cielo y la tierra. Gracias por tu generosidad. Amén. Los elementos de la compasión y la generosidad, según Mateo 14, del 15 al 16, dice que el verdadero discípulo es quien persevera en la palabra. El segundo elemento dice que la generosidad de Cristo al alcance de todos. El tercer elemento dice que provistos para proveer en toda buena obra. Y el cuarto elemento dice que el corazón noble en las cosas nobles se afirma. Primer elemento. El verdadero discípulo es quien persevera en la palabra. Juan 8:31 dice: Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Familia, la idea de Jesús al decir que hay que permanecer en él no es a mantenerse estático, sino el de perseverar, el de persistir en él, porque la fe, para que sea fe, deberá irse perfeccionando todos los días durante el tiempo que Dios nos dé a vivir, porque la constante de seguir a Jesús es a largo plazo, en diferentes lugares y en diferentes circunstancias. Por lo tanto, el plan de Dios no es simplemente que las personas se conviertan al cristianismo, sino que lleguen a ser verdaderamente discípulos de Jesús. Y es Mateo quien nos presenta la conclusión del discipulado al escribir lo que Jesús dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones. Con él, he aquí, estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta es la clara expresión de la responsabilidad que Jesús da a todos los cristianos, de predicar el Evangelio, para ser discípulos de Jesús y no discípulos de los hombres. Por eso a los discípulos se les llama cristianos, porque son de Cristo y no de nosotros, como lo dice en Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos, por primera vez en Antioquía. El concepto de discípulo, su relevancia y misión, no está limitado o es a partir únicamente del Nuevo Testamento. También lo vemos en el Antiguo Testamento, donde los discípulos de Dios eran quienes, además de conocer la ley de Dios, daban por testimonio de la ley de Él. Así lo dice Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Gloria a Dios. Segundo elemento. La generosidad de Cristo al alcance de todos. Marcos 8:3 dice: Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Iglesia, ¿alguna vez le ha parecido que Dios ha estado tan ocupado con asuntos más importantes que no le ha sido posible ocuparse de sus necesidades? Posiblemente sea porque nos enfocamos en nuestras necesidades y no en las prioridades de Dios, que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que luego sean atendidas nuestras necesidades. Y el principio de prioridades y necesidades es Marco quien nos lo explica
al decir que Jesús se movió a compasión, porque la motivación de los que le seguían era ser partícipes de los beneficios del reino, y sin que ellos pidieran o se quejaran por la falta de alimentos, es Jesús quien se adelanta mostrando su generosidad, alimentándolos y mostrándoles su consideración, que es una virtud que difícilmente se olvida en la vida. Familia, la Biblia nos enseña que la compasión es una cualidad divina y a la vez humana, y que esta palabra es un sinónimo de piedad y misericordia. En la Biblia encontramos a los profetas y otros hombres de Dios que eran profundamente conscientes de la misericordia de Dios para con los hombres pecadores y enseñaban que cualquiera que hubiese experimentado la misericordia de Dios debería sentirse obligado a tener compasión a sus semejantes, en especial del huérfano, la viuda y el extranjero, y también de aquellos que se encuentran en la pobreza o sufriendo aflicción. Iglesia, Dios espera que su pueblo muestre compasión no solamente entre cristianos, sino también con todo aquel que lo encuentres en el camino, independientemente de su condición social, cultural o religiosa. Así lo expresó en 1 de Juan 3:17, que dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Tercer elemento: provistos para proveer en toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Iglesia, Jesús enseñó que la generosidad no está en la cantidad que se da, sea grande o pequeña, sino en la disposición correcta del corazón al momento de dar. Porque el corazón generoso no se irá sin ser recompensado materialmente ni espiritualmente. Materialmente es recompensado en la multiplicación de lo que nos hemos despojado, y muchas de las veces la recibimos de algo o de alguien que menos pensamos, y espiritualmente es recompensado liberando al corazón de la codicia y el materialismo, y tengamos en todas las cosas todo lo suficiente. De esta manera somos bendecidos para que podamos ser de bendición para otros, porque Dios quiere que seamos canales de bendición, no reservas de bendición. Cuando Jesús dijo en Mateo 6:21, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, fue para enfatizar la disciplina de un verdadero discípulo de hacer todas las cosas ante los ojos de Dios y no ante los ojos del hombre, para que tengamos en cuenta que los receptores de nuestra generosidad no es la iglesia, institución o fundación, sino las personas amadas y valoradas por Dios, personas por las que Cristo murió. El cuarto elemento dice: el corazón noble en las cosas nobles se afirma. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria a Dios. El principio de cada uno dé es el principio para todos los cristianos y no solo para algunos cristianos. Este principio es dar de acuerdo a cómo se propone el corazón, para no ser forzados o manipulados. Y aunque nos cueste aceptar, el tema que más ocupa a la humanidad es el económico, ya sea por tener demasiado o por no tener nada. Dios no quiere que nuestro dar sea con tristeza, por necesidad, mala gana o por manipulación, porque Dios reconoce que la siembra nace en el corazón del que da,
Por eso todos deben dar según lo que hayan decidido en sus corazones, no por lo que alguien les dice o porque algo les conmueve a dar, para que no surja la obligación, pues Dios ama a aquellos que han encontrado las riquezas del reino, que son los que primero siembran para cosechar, tal cual lo hizo Cristo. Porque la alegría o el gozo solo pueden surgir cuando el corazón renovado es quien decide. Pero si la mente es quien decide, sembrará en la duda. Y permítame decirle que en la duda es imposible sembrar, porque esta siembra está condicionada a un resultado, que si no está a su favor, o como usted quiere que sea, lo llevará a renegar y a cuestionar el motivo por el cual lo hizo, y pensará que mejor no lo hubiese hecho. Iglesia, esto nos lleva a ver cómo una pareja de esposos de la comunidad cristiana venden una propiedad y dan públicamente lo recaudado a la comunidad. Sin embargo, guardan en secreto una parte del dinero para ellos mismos, hasta que se dan cuenta del engaño y los confrontan a cada uno por separado, y con solo escuchar la acusación, caen muertos instantáneamente. Iglesia, ¿por qué se nos relata esta historia? Para que no tengamos una vida aparentando lo que no somos o lo que no tenemos, porque quien lo hace es el primero en hacerse daño, porque podemos engañar a otros, pero a Dios es imposible. Gloria a Dios. O sea, el llamado de Dios a todo cristiano es a perseverar en su palabra, porque quien persevera es quien verdaderamente ha nacido de nuevo, y así será hasta el final de su vida, porque en la constante de seguir a Jesús es a largo plazo, y en diferentes lugares y en diferentes circunstancias. Y en cada uno de estos lugares nos encontraremos con alguien que demande nuestra compasión y generosidad, porque esta es la ruta de seguir, que el amor de Dios more en nosotros. Mateo dice que el corazón generoso siempre es recompensado físicamente y espiritualmente. Físicamente puede ser de varias maneras, o por personas que menos pensamos, y espiritualmente nos ayuda a sacar el egoísmo, que no es otra cosa que luchar contra Dios, porque Dios reconoce a quienes primeramente siembran en el reino para cosechar en la tierra. Familia, cuando la incapacidad del hombre lo lleva a decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas, de seguro que Dios le confrontará su generosidad y su compasión, porque lo más fácil para los discípulos fue salirse del problema, pero lo que menos esperaban era una respuesta y una orden a la vez, cuando les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Esta respuesta a los consejeros los hizo ver lo lejos que estaban de ser lo que pensaban que eran. Es más, los panes y los peces no eran de los discípulos, y se supone que ellos debían traer algo de comer, pero no la tenían. En otras palabras, los discípulos confiaban en que Jesús les alimentaría a ellos, pero no pensaban que lo podía hacer a la multitud. Sin embargo, comieron todos, y todos se saciaron. Y al ver cómo Jesús alimentó a una multitud, conectaron el tiempo en que Dios alimentó a Israel en el desierto, que también era una multitud, y con esto también se alimentó la expectativa del Mesías, que restauraría su libertad. Gloria a Dios. Oremos. Gracias por tu palabra, mi buen Dios, y por ayudarnos a ver los beneficios del reino cuando mostramos la compasión y la generosidad con el prójimo. Gracias por todas aquellas personas que pones en nuestro camino y que las usas como medio para recibir tus bendiciones, y por transformar este corazón de piedra en un corazón generoso, al cual multiplicarás de lo que damos.
Ahora, mi buen pastor, llama a quien se haya apartado y abre la puerta de tu redil a quien quiera ingresar. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, familia.